Solo como introducción, en Mateo capítulo 9, versículo 17, dice, en el versículo 16 empezando, Mateo capítulo 9, versículo 16 y 17, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Voltea con la persona que está a su lado y dígale, tú eres un odre. A veces nos encontramos odres demasiado abundantes. Pero no importa, como veíamos en una ocasión, la cantidad, sino la capacidad. Y ahorita que estábamos en la alabanza, híjole, yo estaba danzando y veía a Angelito que estaba al lado mío. Y digo, pues él está joven, él brinca más fuerte que yo, pero pues Señor, yo quiero ser un odre nuevo. Dame fuerzas, no me vaya a quedar en una de esas. Quiero danzar para ti. Y hermano, al final de este versículo dice que tanto el odre viejo como el odre nuevo se conservan. Ahora, hablando de que Él renueva a los que tal vez nos consideremos ya avanzados de edad, para que ni usted ni los jóvenes tengamos diferencias, sino que renueva este odre, que es usted y yo, para que sigamos siendo nuevos, de tal manera que nunca dejemos de ser servibles, porque no somos desechables, somos utensilios para honra y nombre de nuestro Dios. Así es que, por eso le digo, la persona que está a su lado es un odre, amén. Usted puede verlo y al ver al hermano o a la hermana que está a su lado, puede decir, ay, este hermano sí conserva mucho, este sí resguarda mucho. Les digo, a veces habemos odres de alta capacidad. Pero lo importante, hermano, es que usted y yo sepamos que Dios nos va a estar renovando día con día para que no nos quedemos a medio camino. Así es que aquí no hay ningún viejito. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Okay, ay, sí, ¿verdad? Todos decimos amén. Gloria a Dios. Y si hubiese algún viejito, dice la palabra de Dios en el Salmo 92, que aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Así que, aunque pase eso, usted siéntase como un árbol frondoso y verde. Amén. Bueno, voy a invitarle que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Corintios, primer libro a los Corintios. En el versículo 12, el capítulo 12, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. ¿Le parece si lo lee conmigo para que usted y yo sepamos que estamos en la misma lectura? Amén. Dice así la palabra de Dios: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Bueno, quiero retomar lo que estuvimos en un tiempo platicando y estudiando en las transmisiones en el tiempo de la cuarentena, y nos estábamos hablando acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo y hablábamos de diferentes dones, de diferentes manifestaciones, y hoy quiero hablarles acerca del don de diversos géneros de lenguas y por consecuencia tocar algo de lo que son la interpretación de lenguas. Ambos dones, dice la palabra de Dios en Corintios, están considerados dentro del grupo de los dones de inspiración.
¿Cuáles son los 3 dones de inspiración? Los 3 dones de inspiración son el don de discernimiento, de diversos géneros de lenguas, de interpretación de lenguas y profecía. Están 3 divisiones y dentro de esas 3, una es la de interpretación, y hoy vamos a hablar acerca de los diversos géneros de lenguas. Y allí en la palabra de Dios está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, porque estaba la iglesia aprendiendo a moverse en el Espíritu de Dios, pero había ciertas confusiones que no quedaban claras ni para la iglesia y mucho menos para las personas que se estaban adhiriendo o personas que estaban deseando conocer de Dios, que causaban confusión. Y dice la palabra que dentro de esos dones, el de diversos géneros de lenguas, ¿qué es este don? ¿En qué consiste el don de diversos géneros de lenguas? Esta es la capacidad que da Dios para dar un mensaje en un idioma desconocido. Ahora, esta habilidad no es humana. O sea que este don no se va a adquirir a través de una capacitación humana, que usted vaya y tome un curso de una lengua. Aquí vamos a hablar de diferentes, el título lo dice así, diversos géneros de lenguas, pero no se está refiriendo a un género humano, ¿sí?, que va a ser capacitado humanamente. Sin embargo, sí se está refiriendo a un lenguaje que se ocupa en este planeta. ¿Qué idiomas conoce usted? Arameo. ¿Qué otro idioma conoce? Inglés, francés, portugués. ¿Qué otro idioma? Español, japonés. ¿Alguien ha oído hablar a un japonés? Bueno, no a mi hijo, sino a una persona que hable el idioma japonés. Y entenderlo, ¿alguien lo entiende? ¿No? A veces nada más entendemos taca-taca, ¿verdad? Eso es lo único que entendemos. Pero la palabra de Dios nos habla que este don de diversos géneros de lenguas es la capacidad que Dios va a derramar en la persona de poder hablar un idioma que se escuche en este mundo o en el planeta, pero que esa persona no tuvo el estudio o la enseñanza para poder hablarlo. Es decir, una persona que está siendo tomada por el Espíritu Santo va en este momento a lo mejor a hablar en inglés, pero la persona nunca ni ha hablado en inglés, nunca ha visitado Estados Unidos, por decirlo así, o las naciones donde se habla el inglés, pero en ese momento el Espíritu Santo de Dios lo toma y él habla en un idioma que el mundo en algún en algún país lo está escuchando. ¿Estamos de acuerdo? Por ser un don sobrenatural, su manifestación es sobrenatural. Es decir, que usted y yo podemos estar aquí y quien menos usted piense, el Espíritu de Dios lo va a tomar para ser utilizado y que se manifieste ese don. Ahora, pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? ¿Sí? ¿En algún idioma? Ok. Ahora, tomen en cuenta esto. Estamos hablando, vamos a hablar más adelante, porque Pablo está hablando también de los lenguajes espirituales. Ahorita vamos a ver también eso. Eso es otra cosa aparte. Como dijera la abuelita, eso se cuece aparte. Pero ahorita vamos a hablar específicamente de este género diverso de lenguas. Y quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, porque vamos a ver 3 categorías que en la Biblia se mencionan de este género de lenguas. Y vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, una manifestación que es cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120. Esa es una de las manifestaciones que encontramos en la palabra de Dios del Espíritu Santo a través del don de lenguas. Hechos 2, versículos del 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Si alguien me hace favor de leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba
Entonces imagínese a este puñado de personas en una habitación, y esa habitación siendo saturada con un viento recio, y que sobre sus cabezas empezaron a formarse unas, dice, lenguas como de fuego, y que empezaron a hablar en lenguas. Dice que el Espíritu Santo les iba dando a cada uno conforme él deseaba. Es decir, que vamos a ver en la palabra que este idioma no era un solo idioma extranjero al que se estaba hablando en esa región, sino eran idiomas conocidos. Y vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 47. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Note lo que está diciendo el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Oyeron a estas personas hablar en otras lenguas y probablemente no dominaban al 100% la lengua, pero entendían que lo que estaban haciendo era alabando a Dios. Yo no sé si usted sabe cómo se diga en inglés, para que es más común, en inglés, cómo se dice santo. A ver, de los hermanos que están aprendiendo inglés. Holy. Ok, eso es santo. Entonces, quiero pensar que cuando estaban los 120, cuando estaban las personas ahí, alguien que conocía el idioma inglés escuchó que dijo holy, y entonces dijo: está alabando a Dios, está diciendo santo. Probablemente no estudió, pero en ese momento la interpretación no tanto fue revelación de Dios, sino como ellos conocían el lenguaje, entendían que estaban alabando a Dios. Y eso fue lo que pasó con Pedro cuando empezaron a ver que se manifestaba el Espíritu Santo sobre los gentiles, y decían: de manera que también con ellos se manifiesta el Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Y sabe cómo se dice santo en hebreo? Kadosh. Entonces, imagínese, si alguien escuchó por ahí esa palabra, o la palabra en inglés, o la palabra en otro idioma, y tenía conocimiento, entendía que estaba hablando a Dios. ¿Sí? Una ocasión, estando yo en el trabajo ahí en la Ciudad de México, en la librería donde estaba yo trabajando, llegó una persona de Estados Unidos, y pues la mayoría de las personas o de los hermanos que trabajaban en ese lugar eran de edad avanzada. Entonces, cuando llegó esta americana, una jovencita muy chiquita, ya saben que se caracterizan por su edad y altura, muy chiquita, cuando se acercó y empezó a hablar con las hermanas, pues las hermanas no le entendían. Y la hermana estaba tratando de hablar, y la hermana americana trataba de decir y encontrar la palabra para que le entendieran. Y entonces medio escuché, porque uno no mastica el inglés, lo habla, pero no lo mastica. Y medio entendí alguna que otra palabra. Y cuando le empecé a hablar a esta jovencita o a esta muchacha, entendiendo lo que medio decía, se emocionó como diciendo: hasta que alguien me entendió. Y quiero pensar que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en medio del pueblo de Dios, porque estamos hablando de un don, y este don se hace presente en la iglesia, y esa manifestación tiene un significado, o lo entendemos, va a causar en nosotros asombro, alegría, emoción, porque estamos entendiendo lo que se está hablando. Pero sin embargo, a veces, como seres humanos, nos es difícil entender el español, ¿verdad? Usted le dice al joven: ve y tráeme esto, y le trae otra cosa.
¿Qué me dijiste? Ve y haz esto y hace otra cosa. ¿Sí me explico? Ve y tráeme 1 kilo de huevo y medio de azúcar. Y va y le trae 1 kilo de azúcar y medio de huevo. Y dice, ¿qué te dije? Pues lo que aquí está. Sí, pero yo te dije que me trajeras esto y esto. Ah, es que yo te entendí. Es por eso que Dios se mueve de maneras que usted y yo le podamos entender. No solo oír, sino entender. Y vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 19, versículo 6. Hechos 19, versículo 6. Dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Wow. Yo pregunto una cosa, hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos y creemos que el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia, y no como requisito, sino por eso, una experiencia de haber hablado en lenguas? Sí, yo entiendo, bajan los amenes, porque a veces se entiende que este don es privilegiado, que solamente los más santos lo van a obtener. Pero la palabra de Dios dice que cada persona que recibía a Jesús era bautizado con el Espíritu Santo, y como consecuencia, no obligatoria, pero como consecuencia, el Espíritu les daba a hablar nuevas lenguas. Entonces, hermano, esta es una mejor oportunidad, porque cuando usted y yo estamos en la alabanza a nuestro Dios, usted tiene la oportunidad de manifestar esa capacidad de Dios en su vida a través del don de lenguas. No estoy preguntando si ya estás graduado en la secundaria, si ya terminaste la primaria. No estoy preguntando si estudiaste en alguna universidad. Estoy preguntando si eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes el privilegio de poder manifestar ese don de lenguas. Ahora, vemos también otra manifestación, otro ejemplo en la Biblia, ahí en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2 y versículo 4. ¿Qué nos está diciendo? Primera de Corintios 14, versículos 2 y 4. Dice así: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Aquí hay algo bien importante, hermano. Esa manifestación nos va a llevar en la intimidad con Dios a ser edificados. Amén. A ser edificados. Y en el momento no lo vamos a poder interpretar. Probablemente usted esté orando a Dios, esté en la intimidad con el Señor y hable usted en lenguas, o sienta que está hablando en un idioma que no conoce. No se espante, porque dice la palabra que no está hablando a los hombres, sino le está hablando ¿a quién? A Dios. Amén. Ahora, esa es una experiencia que usted y yo tenemos que saborear, que vivir. Tenemos otro ejemplo en el libro de Judas, en el versículo 20. Libro de Judas, versículo 20. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios ahí? Si algún hermano lo encuentra, pues yo lo encontré. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. Cuando usted está aquí y dice la palabra de Dios, y Pablo decía, ¿qué pues? Hablaré, oraré, cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Qué hacemos cuando estamos alabando a Dios y se pone la letra aquí y nosotros empezamos a entonar un canto? Estamos cantando con el entendimiento, porque estamos diciendo y actuando a lo que estamos leyendo. Pero cantar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, es hablar idiomas que
ni tú ni yo conocemos, pero que sí Dios entiende de nosotros. Amén. Entonces, es una experiencia que puede ser muy bonita para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quisieran, si hubiese un transporte directo de aquí al cielo, que quisieran comprar y dijeran, hermano, yo quiero ser el primero en ir en ese viaje, ir a la presencia de Dios y platicar cara a cara con Él y después regresar? ¿Cuántos quisieran tomar ese boleto? ¿Verdad que sería bonito? Bueno, gracias a Dios no necesitamos un medio de transporte, porque a través del Espíritu Santo podemos tener esa comunión y esa experiencia de hablar y que Dios entienda lo que está en nuestro corazón y que estas palabras que salen de mi boca puedan ser exaltación para Dios. Amén. Tenemos otro ejemplo en Primera de Corintios capítulo 14, volvemos nuevamente en el versículo 21 al 22. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces tenemos tres manifestaciones o formas en las cuales el Espíritu se está manifestando. Una fue en el Pentecostés, otra la tenemos para comunión personal, en donde usted también va a tener la experiencia de hablar lenguas angelicales, lo que les decía, que no habla a los hombres porque no la van a entender. En ningún lado del planeta esa lengua se habla, sino solamente Dios y usted se entienden. Amén. Es ahí, ese es el secreto. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a hablar en lenguas, porque déjeme decir, mire, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Si yo hiciera esto y voy con el hermano y le digo, cuando se vaya Eli, le vamos a dar una golpiza, pero no le digas, que no se entere. ¿Quién oyó? ¿Quién oyó? Todos, y hasta Eli, que era el que no tenía que oír. Cuando usted y yo hablamos en lenguas, espirituales, solamente lo entiende usted y Dios. Y si es algo que usted está pidiéndole a Dios, ¿cómo cree que va a estar el enemigo? Porque no entiende lo que está hablando y es secreto. Y si Dios le tiene una revelación, si Dios le tiene una promesa a usted, es algo que solamente usted sabe y Dios se lo dijo. Y el enemigo va a estar tronándose los dedos porque no sabe lo que le dijo y está temeroso porque no entiende lo que está pasando. Por eso es importante que hablemos en lenguas. Porque si Dios quiere decirle algo, se lo va a decir. Ahora dice la palabra de Dios ahí estábamos hablando en el versículo 2 del libro de Corintios 14. Al final dice que habla a Dios porque habla misterios. ¿Qué es eso de hablar misterios? Hablar misterios es hablar una verdad divina que solo se puede conocer con la ayuda de Dios. Por eso le digo, si usted tiene algo, cuando quiera dárselo a conocer. Hace un momento decía, él estaba aquí, decía, ¿quién de ustedes tiene alguna petición o algo que poner delante de Dios? Si usted ocupa este lenguaje, el enemigo no va a saber lo que usted le pidió a Dios. Sin embargo, Dios sí. Y le va a contestar. Y quiero pensar en la trinchera de Satanás, del enemigo, diciendo, ¿qué dijo? Alguien que me diga, ¿qué dijo? ¿A qué le dijo? ¿Qué le pidió? ¿Qué le va a dar? Y todos. Pero usted y yo sabemos, y de repente el Señor viene en una palabra de revelación y le dice a usted, yo estaré contigo, no te dejaré, ni te abandonaré. Y Satanás, ¿qué le está diciendo? Que alguien diga, ¿qué está diciendo? No va a haber revelación, porque estamos hablando misterios. Amén. Ahora vamos a ver. En estos tres puntos que hablamos de las lenguas, es donde entra la segunda, que es la interpretación de lenguas. ¿Y qué es la interpretación de lenguas? La interpretación de lenguas es la habilidad sobrenatural o espontánea de interpretar el mensaje dado
en otras lenguas. Lo que hablábamos al principio, probablemente usted no estudió un lenguaje, pero empezó a hablar un lenguaje. Inglés, portugués, iba a decir español, pero ese sí lo hablamos todos. Y la persona, otra persona diferente a usted, está entendiendo como si estuvieran hablando el mismo idioma. Esa es la interpretación de lenguas. Y vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 2, versículo 8. Hechos 2, 8. ¿Qué dice, hermano? Alguien que lo lea con voz fuerte. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Muy bien, dese cuenta que en este momento la gente está entendiendo lo que están diciendo. Ahí no se necesitó de interpretación de lenguas. Estoy hablando que el don de interpretación de lenguas es un acto sobrenatural. Alguien por aquí está hablando en un idioma y de repente por acá o por allá algún hermano o hermana dice, yo estoy entendiendo lo que está diciendo. ¿Alguien ha tenido esa experiencia de entender lo que están diciendo otros? Bueno, sería bueno poder entender. Ahora, déjeme decirle que como al principio hablamos misterios y el enemigo no conoce, cuando nosotros hablamos con Dios y el Señor nos capacita con la interpretación de lenguas, si hubiese una lengua que no es de Dios, pero que está siendo expresada, Dios nos dará la interpretación para saber que es falso, que es engañoso o que en otras palabras, como dicen por ahí, es del demonio. ¿Me estoy explicando? Usted en su espíritu va a saber cuando está hablando la persona, dice, no, este está haciendo imitaciones, este está diciendo falsedad, lo que está haciendo no es verdad. Porque el Espíritu Santo da la capacidad para interpretar todas las lenguas. Pero sin embargo, Satanás no tiene la capacidad de interpretar los misterios que usted habla con Dios. Wow. Es tener un blindaje muy hermoso en el hablar con el Padre. Y con esto lo invito para que usted sepa aprovechar los momentos que usted tiene de comunión con Dios. Así sean 2 minutos, así sean 5 minutos, pero hable con el Padre, utilice esos medios secretos, hable misterios que el Espíritu le revela y estos le traerán a usted vida y abundancia de paz a su corazón. Amén. Bueno, vamos a ver también entonces que en el tiempo del Pentecostés estas personas cuando estaban hablando, ya lo leímos en Hechos capítulo 2, 8, entendieron lo que estaban diciendo las personas. Sí, escucharon a esos 120 que hablaban y dice la palabra que medos, que gente de las regiones cercanas entendieron lo que estaban diciendo. La última pregunta que quiero contestar en esto de la interpretación de lenguas es, ¿quiénes deben interpretar las lenguas? ¿Usted considera que es alguna persona en específico? Vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 14, versículos 27. Hechos capítulo 14, versículos 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe en los gentiles. Creo que yo me equivoqué aquí de la cita, pero bueno, es importante que usted y yo tengamos en conocimiento que no hay una preferencia por decir un liderazgo o un nivel para que podamos tener ese espíritu. Puede ser un pequeño, y recuerde lo que dice Joel capítulo 2, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes tendrán sueños, y nuestros jóvenes tendrán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Esto es algo que usted y yo debemos entender. Para interpretar
o tener el don de interpretación de lenguas, no se necesita una persona específica hablando de un rango, hablando de un cargo, sino solamente que usted y yo seamos hijos de Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces usted es un candidato óptimo para que el Espíritu de Dios se manifieste a través del don de lenguas, diversos géneros de lenguas o la interpretación de lenguas. Ahora vayamos a 1 de Corintios capítulo 14, versículo 27, no, espérenme, es que es 1 de Corintios 14, 29. Perdón, antes de que pasemos a ese, nos regresamos un versículo, 3 versículos antes. En lugar de Hechos era 1 de Corintios 14, 27, donde está diciendo quiénes son los que van a interpretar. Dice aquí, si habla alguno en lengua extraña, sean esto por 2 o a lo más 3 y por turno. ¿Y qué más dice? Uno interprete. Entonces, puede ser que estemos aquí reunidos y de repente lo que mi hermana está hablando aquí en otras lenguas, mi hermano que está hasta atrás lo entiende, mi hermana que está de este lado lo entiende, mi hermano que está acá de este lado lo entiende, pero dice, solo uno haga la interpretación. ¿Por qué? Mire que una vez me tocó estar en una iglesia, nos invitaron y el Espíritu Santo estaba moviendo, muy bonito. Pero pasó esto que una de las personas interpretó la profecía o la manifestación de Dios y empezó a dar la palabra. Y se formaron, yo me acuerdo que se formaron como 3 personas, ahí con 3, 4 personas con la persona encargada, pero resulta que las 4 dijeron lo mismo. Entonces es donde dice Pablo, tengan cuidado, no caigamos en eso. Si tú ya oíste que ya lo dijo alguien, gloria a Dios que tú lo entendiste, pero no quiere decir que también lo tienes que decir. Si ya lo dijeron, ya, gracias a Dios, ya quedó expresado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Para no caer en ese repetir y repetir las cosas. Ahora sí, vámonos al versículo 29. Dice en el versículo 29, asimismo, las profecías hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cada uno de los que estamos aquí, hermano, tenemos la capacidad. No estamos hablando de juzgar en el sentido de condenación, sino de juzgar en el sentido de considerar si es correcto o no. ¿Sí? Y una ocasión se nos decía una experiencia que tuvo un pastor, que una ocasión estaba una persona predicando y de repente empezó a decir y se volteó con los músicos y le dijo ahí a la muchachita, le dijo, tú, y agarró a otro muchacho, y tú, el Señor dice que los va a casar y que van a hacer, y cuando ella ya era casada y él era casado. Entonces se quedaron así como. Por eso dice la palabra de Dios que uno tiene que hablar y tenemos que saber ser prudentes. Dice la palabra de Dios que detengamos nosotros lo bueno y desechemos lo malo. Entonces tenemos que ser sabios. Si el Señor te da una palabra, sé sabio. Por eso Dios ha puesto autoridades. Una de las cosas que nos enseñaron ahí en la escuela avanzada, y eso se ve, es que debido a la alabanza, debido al mover del Espíritu Santo, hay mucha revelación. Pero los pastores o los hermanos que tienen esa intención de compartir la palabra van y se acercan con el que está dirigiendo y le dicen, queremos compartir una palabra, y él les dice adelante, o les dicen espérense, o les dice de plano que no. ¿Por qué? Porque tiene que haber ese orden. Entonces no se trata de darle rienda suelta a la emoción, sino se trata de darle libertad al Espíritu y que sea edificada la iglesia. Dice la palabra de Dios que cuando usted y yo hablamos, tiene que haber interpretación, porque así se va a edificar. Y estas lenguas no son sino para los incrédulos como testimonio.
para que ellos sepan lo que está pasando. Tú y yo sabemos si tenemos una comunión con Dios y sabrá Dios lo que nos está revelando. Pero si viene un incrédulo va a decir, ¿qué dijeron? ¿De qué hablaron? Pero si hay interpretación, la persona va a saber que lo que está diciendo es una verdad y lo va a entender. Vaya conmigo, por favor, a la Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Eli, ¿me ayudas, por favor, hijo? O el grupo de alabanza, por favor, también. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 19 al 21 o 21. Dice la palabra de Dios, versículo 19. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Hermano, yo quiero invitarles para que como iglesia demos ese paso de poder experimentar en la intimidad con nuestro Dios, pero que también lo podamos experimentar como iglesia. El mover del Espíritu de Dios en donde en el cuerpo de Cristo el Señor se plazca en revelarnos un secreto, se plazca en darnos a conocer una palabra que muchas veces con esa intención hemos venido, y que Dios fortalezca nuestro corazón, anime nuestro espíritu, es más, sane nuestras enfermedades, porque para eso hemos sido llamados. Y dice la palabra, la primera recomendación que está dando Pablo a los tesalonicenses aquí es: no apaguen el espíritu. El Espíritu Santo va a estar hablando. El Espíritu Santo nos quiere decir secretos y verdades, pero a veces el que desconozcamos causa temor. A veces el que desconozcamos causa cierta inseguridad. Pero yo quiero decirles que lo que Dios nos da es para bendición de nuestras vidas.